Era casi la medianoche cuando el silencio se hizo cargo de la calle. Estábamos todos allí, de pie, riendo y bromeando, hasta que un grito afilado y desesperado cortó el aire del edificio enfrente, más precisamente del apartamento. Recién casado. De repente, tan rápido como apareció el grito, se abrió el porche de ese apartamento. Una mujer, visiblemente angustiada, gritó con desesperación: «Por el amor de Dios, deténgalo. ¿Estás loco? Nunca te perdonaré por esta humillación». Pero a pesar de sus apelaciones, el hombre continuó asaltándola, gritando: «Ni siquiera mereces vivir. ¿Quién engaña a nada? Te enviaré a Dios para juzgar tus acciones». La canción de apertura suena suave y una voz tranquila presenta: «La paz sea contigo». Soy Muhammad Khairi, y este es el programa Narrador, con una nueva historia inspirada en hechos reales, escrito por Sami Michel. Hoy, conocemos la inquietante historia del demonio de Imbro. Yo, Uso Al-Kilani, vivía en Imbaba, El Cairo. Siempre disfruté estudiar, pero también dinero. Para sobrevivir, compartí mi tiempo entre clases en la mañana y trabajo en un taller mecánico por la noche. Dios era generoso, y podía darle la vuelta. Estudié, probé, pero de hecho mis notas nunca fueron buenas. Cuando terminé la escuela secundaria, entré en la facultad de administración. Me gradué, pero no podía conseguir un trabajo en bancos o negocios. A veces dijeron que mi inglés era débil, a veces requerían indicaciones poderosas. No tenía apoyo, ni influencia. Mi padre falleció hace 5 años, y mi madre, un año después, sufrió la pérdida y nuestra situación financiera. Hoy, 27, logré recaudar algo de dinero y decidí abrir un proyecto, una carpa de café. Arreglé con un vecino que abriría junto a una carpa de barbacoa. La idea era que los clientes vinieran a comer y beber conmigo. Sin embargo, todavía me perdí unas 20.000 libras para comprar la tienda. Luego decidí continuar en mecánica hasta el valor, seguro de que Dios me bendeciría en estos tiempos difíciles. Pero lo que sucedió no fue en mis planes. Así es como seguí trabajando, y afortunadamente, fui contratado por el maestro Idris, propietario de un taller debajo de mi edificio. Su taller, que una vez estaba casi vacío, se había vuelto bullicioso en los últimos tiempos. Tan ocupado que alquiló 2 espacios más de al lado e incluso abrió una tienda de neumáticos, que obtuvo muchas ganancias en la región. Después de todo, Imba está lleno de autos viejos, conductores de aplicaciones y taxis. Trabajó con él y ganó 300 libras al día, uno de los mejores salarios para un mecánico en la región. Hasta que una noche, el trabajo ha disminuido. La mayoría de los empleados se habían ido, y estaba cerrando el taller cuando vi al maestro Idris, un hombre de 50 años, detenía a unos pocos metros, mirando algo que no podía ver. Me acerqué y le pregunté si necesitaba ayuda. Él dudó, me miró y dijo: «No, puedes ir. Toma tu pago y vete a casa. ¿Trabajaste duro hoy?». Obedecí, pero algo en su comportamiento me intrigó. Cuando entramos en el taller, trató de tranquilizarme: «No te preocupes, estoy bien». Fue entonces cuando mi mirada se volvió hacia la casa al frente. Era Neama, nuestro vecino, casado por solo 2 meses, discutiendo con un hombre extraño. Parecía muy molesta, mientras él, con ropa de rubor y una sonrisa en su rostro, actuaba como si se estuviera divirtiendo. Tenía dudas, pero le pregunté al maestro Idris: «¿Qué está pasando allí?». «Eso no parece normal». Él respondió, evasivo: «No está solo. Puede ser un pariente, un conocido que la ayude». «¿Padre? ¿Conocido? ¿A las 10 de la noche? ¿Una mujer sola con un extraño?». Respondí: «Esto no tiene sentido». El maestro Idris limpió el sudor, el calor era insoportable, y con un gesto trató de terminar la conversación. Yo, sin embargo, estaba furioso. «No estaré callado ver esta escena». «Disculpe, pero interferiré». «Su esposo, Hassan, ni siquiera sospecha nada». Sostuvo mi brazo con fuerza y me advirtió: «Escucha bien, si entras en él, no vuelvas aquí». Hassan es uno de los carniceros más respetados de la región, y la familia de Neama es poderosa. No queremos problemas entre los residentes. Alejé su mano y dije con firmeza: «Terminé mi trabajo. Me voy». Me fui con la sangre hirviendo. No podía soportar ver injusticias y guardar silencio.
Entonces, hazme. Ondi detrás de un camión de reparto de queso, tomó mi teléfono celular y fotografió a Neama con ese hombre. Luego corrí para que nadie se diera cuenta. Al llegar a casa, me di una ducha, me puse ropa limpia y encendí el pequeño aire acondicionado de la habitación. Preparé una mesa con queso, jamón y una botella de cerveza, mi único placer en esos días difíciles. Mientras comía y bebía, la luz se apagó. Usé la linterna del teléfono celular, y en la tenue, noté algo en movimiento. Se hizo eco de un sonido familiar, el arrastre de zapatillas en el piso. Inmediatamente reconocí, era el sonido de las chanclas de mi padre, Dios tenerlo. Un profundo miedo me hizo cargo de mí. El ruido se estaba volviendo más fuerte, más cerca, hasta que sentí que las manos invisibles me apretaron. No pude respirar. Caí al suelo, pensando que iba a morir. Pero de repente, sentí que las zapatillas se acercaban, y una fuerza me levantó. Una luz débil encendió una cara frente a mí, era mi padre. Paralicé el terror. ¿Qué quieres de mí? ¿Cómo regresaste de entre los muertos? Pregunté, temblando. Me miró con calma y dijo, vete de la forma en que sigues. Camina por el camino correcto. ¿Pero qué estoy haciendo mal? Yo pregunté. No, se enojó, levantó la mano y me golpeó con un objeto, tal vez un bolígrafo. El dolor era tan fuerte que cayó de nuevo. El teléfono celular salió, y en la oscuridad, escuché su voz hacer eco, solo aprenderás cuando pruebes el infierno en la tierra. Ese sonido me congeló como estuvo allí, yo mismo lo había enterrado. Pero tan pronto como terminó la oración, desapareció y la luz regresó. Me levanté rápido, tomé el teléfono en modo de emergencia y estaba alerta. Pasó una hora hasta que, agotado, me acuesto, todavía temblando. El sonido de las zapatillas continuó, como si me iba a atacar en cualquier momento. Aún así, el cansancio ganó y me quedé dormido. A la mañana siguiente me levanté, comí rápido y me puse mi ropa de trabajo, impregnada de grasa y aceite. Al llegar al taller, todo parecía normal, los clientes que esperaban, empleados. El maestro Idris, en el centro del taller, supervisó todo, deteniendo ocasionalmente para té o café caliente con los clientes. Su vientre cada vez más prominente parecía no soportar tanta bebida, tenía 3, 4, 5 tazas de té, 2 o 3 café y un vaso de salep al día. El trabajo fue especialmente pesado esa tarde. A las 10 de la noche, cuando todo finalmente se calmó, todos estábamos de pie, exhaustos, después de un largo día. Nos reímos y jugando cuando de repente un grito afilado y desesperado cortó el aire del edificio en frontal del recién casado, Hassan, el esposo de Naima. Era ella misma, la mujer que la noche anterior había fotografiado junto a ese hombre extraño. Antes de que pudiéramos entender lo que estaba sucediendo, la puerta de su porche de apartamento se abrió con violencia. Vimos a Hassan descender como un huracán, agrediendo a Naima con golpes en la cara y el cuerpo. Ella gritó, suplicando, Coco. Por el amor de Dios, déjame ir. Juro que nunca te perdonaré por esta humillación. Pero no se detuvo. Entre un golpe y otro, él gritó, ¿debería pedirle perdón a Dios? Ni siquiera mereces el nombre que llevas. Ni siquiera merece vivir. Naima trató de defenderse, llorando, déjame ir. No me toquen. ¿Estás loco? Soy una mujer honorable, nunca hice nada malo. Pero Hassan, ciego de ira, gritó, miente. ¿Entrenamiento? Hija de cualquiera. ¿Y estas fotos en mi WhatsApp, cómo te explicas? ¿Vas a decir que es Photoshop? Él la empujó con fuerza y ella cayó al suelo. Entonces, con una bofetada violenta en su rostro, ella gruñó, si le pidiera perdón a Dios, entonces deja que te juzgue. Te enviaré a él ahora mismo, para pagar tu pudrición. La pelea fue aún más fea. De repente, en un movimiento rápido, Hassan la recogió sobre sus brazos y la arrojó del porche del segundo piso. El cuerpo de Naima se estrelló sobre un automóvil estacionado debajo del edificio. El sonido de los huesos que se rompió al golpear el vehículo era tan fuerte que parecía resonar a lo largo de toda la calle. En ese momento, el maestro Idris fue el primero en correr hacia ella. Nosotros, paralizados por la conmoción, llamamos a la ambulancia, quien llegó rápido y la llevó al hospital más cercano.
Estaba inconsciente, y nadie sabía si todavía estaba viva o si iba a morir. Mientras tanto, Hasan corrió, temblando, sin saber qué hacer. El maestro Idris lo sostuvo antes de que los muchachos del taller se aferrara y lo golpearan. Se soltó a sí mismo y entró en el auto y huyó a alta velocidad. Incluso con su escape, todos sabíamos que no terminaría bien. Lo que me hizo más confundido fue, ¿cómo descubrió Hasan la traición? Nadie más que yo y el maestro Idris habíamos visto a Naima con ese hombre. ¿Y las fotos? Nunca se los envié a su esposo. Decidí que Dios es clemente y escondido de los pecados. ¿Quién envió esas imágenes? La duda me consumió. Estaba tan obsesionado con esta pregunta que casi me volví loco. Hasta que, agotado, entré en el vestuario para cambiar mi ropa y buscar mi bolso. Fue entonces cuando tuve el segundo choque de la noche. Mi pequeño teléfono celular, el que había tomado de las fotos de Naima, se había ido. Alguien lo robó. Y peor, él había usado esas imágenes para destruir su vida. Si Hasan descubrió que el teléfono era mío, estaría muerto. Dios prohíbe esta desgracia que me causé. No tenía nada que ver con esa historia, pero ahora estaba en una tragedia muerta. Estaba en silencio, aterrorizado, solo queriendo que termine el día. Tan pronto como terminó el trabajo, tomé mi bolso y me fui. Cuando llegué a casa, cerré la puerta con la cerradura y aún empujé la nevera contra ella. ¿Por qué tanto miedo? Porque estaba seguro de que en cualquier momento, alguien en la familia de Hasan o Naima podría parecer matarme por eso. El cansancio me dominó, pero el sueño no llegaba. Todo el tiempo, la imagen de Naima cayendo desde el segundo piso y el sonido de sus huesos volviendo a mi mente. Puede estar equivocada, pero nadie merece morir así. Estaba despierto hasta las 3 de la mañana, torturado por los pensamientos. Cuando finalmente cerré los ojos, escuché un ruido de la habitación, el sonido de las flip de mi padre. Que Dios lo tenga. Era como la noche anterior, una lenta, arrastrada de un lado a otro. Sorprendido, encendí la luz del dormitorio, porque tengo miedo de los sonidos oscuros y extraños, y salí a la sala de estar. Fue entonces cuando vi algo que congeló mi sangre, una sombra negra que se mueve en la pared, sin una fuente visible, sin propietario. Y el ruido de las zapatillas se volvió más fuerte, como si algo, o alguien, se acercara. De repente escuché un golpe desde la calle. Corrí hacia el porche y me encontré con una pesadilla. Las familias de Hasan y Naima estaban destruyendo en una pelea violenta. Los hombres fueron asaltados con trozos de madera, sillas viejas, botellas y ladrillos. Cada minuto alguien caía herido, sangriento y fue arrastrado mientras los demás continuaban la batalla. Era una carnicería. Toda la región tembló de miedo. Fue entonces cuando vi al carnicero Califa, el líder de la familia de Hasan y el hombre más temido del vecindario, dirigiendo un machete en su mano detrás de la familia de Naima, dirigido por Zacarías, el tío de Naima. Incluso en sus 60 años, Califa tenía una fuerza brutal. Derribó a 2 hombres de Zacarías y comenzó a apuñalarlos sin piedad. El piso estaba cubierto de sangre. Las tiendas fueron destruidas, las ventanas rotas, y la gente en la calle corrió para esconderse. Nadie se atrevió a interferir. Yo, paralizado de terror, todavía estaba en el porche, mirando todo. Si descubrieran que las fotos provenían de mi teléfono celular, me perdería. Mi corazón latía tan duro que parecía explotar. Fue entonces cuando, entre el caos, escuché el ruido de las zapatillas nuevamente detrás de mí. Antes de que pudiera darle la vuelta, sentí un dolor agudo en la parte posterior del cuello, como si un rayo me hubiera golpeado. Una fuerza invisible me arrojó al piso del porche. Cuando levanté la cabeza, vi a mi padre, sí, mi padre, Dios para tenerlo, de pie, con una galabella blanca, mirándome con furia que nunca había visto antes. Estás maldecido, y esta región también, por lo que hiciste. Eres responsable de todo esto. Necesitas redimirte a ti mismo. Él rugió. Tremendo, pregunté, desesperado, ¿cómo, padre? Rezo, solo pregunto cuando bebo un poco de cerveza, perdóname, padre, por el amor de Dios, ya no me dañe. No puedo soportarla más. Pero no fue conmovido. No sabes qué es el fuego del infierno. Necesitas aprender a tener respeto.
Luego puso su mano en el bolsillo de Galabella y se quitó mi pequeño teléfono celular, el que había sido robado. Con un gesto repentino, lo jugó contra mi cara. Pagarás un precio alto si no detienes esta suciedad que llevas. Tu alma se está hundiendo en el infierno y tu vida está siendo robada sin que te das cuenta. Te doy una oportunidad, por última vez. Dame una oportunidad, papá. Soy tu hijo. Roge. Pero él no respondió. ¿Simple? Te desapareció. Corrí por toda la casa buscándolo, pero no había rastro. Fue entonces cuando escuché la voz de la Sala al-Din Sheikh, desde la mezquita, haciéndose eco a través del altavoz. Oh musulmanes, oh residentes de esta noble región. No dejes que el diablo vaya entre ustedes. Vivimos como hermanos, como una familia, suficiente. Suficiente de lucha. Se destruye nuestra región debido a la ira y la inutilidad. Oh hombres de fe, pensar en niños y madres que sacuden con miedo dentro de sus hogares. Combat. Las familias, que respetaban profundamente a la Sheikh, un hombre conocido por su bondad y por mediar conflictos durante décadas, se detuvieron gradualmente. Los gritos estaban disminuyendo. Entonces vi que la Sala al-Din Sheikh dejar la mezquita, y con una voz firme, llamar a los líderes, Maestro Califa. Maestro Zacarías. ¿Dónde están? Lo que están haciendo es harem. En cuestión de segundos, los dos maestros, Califa y Zacarías, se acercaron apresurados y besaron las manos de afeitado, pero él los interrumpió con un grito severo: ustedes son los líderes de esta región. Lo que están haciendo no es digno de hombres como usted. Solo peleas, solo una gran cantidad de sangre que sucedió aquí, cada caída de sangre, está prohibida a Dios. Luego se volvió hacia el maestro Califa y dijo con voz fuerte: su hijo cometió un error, pero no entendió lo que estaba sucediendo. Su primo, movido por la ira, casi lo destruyó. En un acceso de furia, arrojó a la niña azotada, pero Dios es misericordioso, y ella no está en coma, en manos de Dios. Visítelo por último tiempo. Luego miró a la maestra Zacarías y continuó: y también estabas equivocado. Cuando fuiste a enfrentar a un hombre que ya había sido su prometido en un momento inapropiado, le dieron al demonio la oportunidad de actuar. Tomaron fotos y las enviaron al teléfono de su esposo, solo para crear confusión y dividir a dos de las familias de Imbaba más grandes. El Jerez se detuvo, recuperando la respiración, porque su salud ya no era la misma. When the silence was installed and he was able to speak again, he positioned himself in the center of space and, aloud, went to people in the balconies, there is a young girl named Nema, daughter of Baraa, an honorable woman. She was round by that cover who was on her fiancé, a man named Fadl. Even after she left him because of her bad deeds her lies, he continued her being her. She harassed her with connections and mensajes. Y la pobre niña, temerosa de que esto generara más conflicto entre las familias, vino a mí para pedirle ayuda. Le dije: no le digas a tu esposo, mi hija, para que no sea una locura o que suceda una tragedia. Las palabras del Sala al-Din Sheikh eran duras, afiladas. Sentí que en cualquier momento me miraría y diría: eres la culpa. Y en cierto modo, tenía razón. Nada de eso debería haber sucedido, nunca debería haber comenzado. Pero luego, levantando la voz aún más, continuó: ahora, las dos familias deben reconciliarse, porque ya saben la verdad. Y no son solo ellos, toda la región lo sabe. Vamos, Mestre Califa, hagan lo correcto. El maestro Califa bajó la cabeza, avergonzada y murmurada: por Dios, Sala, tienes razón. Luego, el Jerez se acercó al maestro Zacarías, le puso su mano sobre la cabeza y dijo con voz firme: también extrañaste a todas estas personas, y un error debe ser corregido. Todos los heridos, ya sean los hombres o maestros Califa, deberían ser compensados. Recibirán tratamiento médico a mis costos, y todas las tiendas dañadas serán compensadas. Sufridas. El maestro Zacarías, a su vez, también bajó la cabeza y respondió: tienes razón, Sheikh. La queja que hice contra el hijo del maestro Califa, Hassan, se tomará ahora. Las suficientes peleas entre los creyentes. No le da a nadie. Los dos hombres se abrazaron, y sus seguidores, que eran parientes y amigos en el fondo, también se reconciliaron. La tensión se disipó, gracias a Dios.
En ese momento le agradecí y entendí la magnitud del mal que había causado. Me arrepentí, juro por Dios, me arrepentí profundamente. Había perjudicado a Nema sin entender la verdad detrás de todo. Este remordimiento y culpa me consumieron hasta que, agotado, entré en mi habitación para descansar un poco. Fue entonces cuando entendí por qué mi padre actuó de esa manera conmigo. Realmente había sido cruel, y mis errores podrían llevar a otros a ruirse. Pero Dios es grande y tiene poder para perdonar. Antes de que se cerrara mis ojos, mientras hablaba con mi propia alma, entré en la cocina. Abrí la nevera y tomé todas las latas de cerveza que había comprado. Los vacié en el drenaje del baño y tiré las latas a la basura. En ese momento juré que pase lo que pase, mi lengua nunca volvería a probar ese veneno. Sí, porque la vida del hombre es solo una. Y en esta vida debemos complacer a Dios. Al día siguiente me desperté con un cuerpo doloroso por la falta de sueño y peso de los últimos días. Rezo para que Dios arregle mi camino y cambie mi vida para mejor. Después de vestirme, fui al taller y me ahogué en el trabajo, tratando de complacer a los clientes que, por mucho que lo intentamos, nunca estaban completamente satisfechos. Mientras vi al maestro Adris, noté que fue sacrificado, llevando el peso de la culpa por lo que había sucedido. Después de todo, él había sido el primero en ver a Nema en esa situación y que me había llamado la atención. De vez en cuando, vi que le dio limosnas a un poco de necesidad, como si quisiera expiar por gran pecado. También supe que había llamado a los másters Zacarías y Califa varias veces, preguntando a Hassan y su esposa, y prometió encontrarlos pronto para jurar que ya no lucharían, sin importar lo que sucediera. El maestro Adris tenía su prestigio en la región. Cuando termina el día del trabajo, ha llegado el momento de nuestro pago semanal. Cada uno recibió el suyo y pensé, separaré una cantidad sincera de este dinero para distribuir a los pobres que están cerca de la mezquita. De hecho, poco después, mientras cerraba el taller y entregaba las llaves para el maestro Adris para que se vaya, él me llamó, Esperne, Osama. ¿Crees que Dios perdonará mis pecados? Me detuve por un momento, sorprendido. Entonces pregunté, ¿qué pecado, maestro Adris? Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando respondió, la pelea entre Hassan y Nema. Sí, yo fui quien llamó su atención hacia ellos. Las fotografié y envié las imágenes. Todo lo que sucedió fue por mí. Me tragué con fuerza, mi lengua tembló. No, maestro Adris. Nunca haría tal cosa. Esto no es digno de un hombre, no es honor. Me miró con una profunda tristeza, justo de lo que dijo, te vi tomando esas fotos esa noche. Cuando intenté detenerlo, una voz dentro de mí dijo, deja que salga la verdad. Nema es ingenuo, y su esposo es un buen hombre. Más grande que tú. Sus palabras me aseguraron un poco, a pesar del miedo que todavía sentía. Pero el dolor en su rostro era tan intenso que pensé que se desmayaría. Lo sostuve y lo llevé a su oficina, donde le trajo un jugo de la cantina. Después de calmarse, pregunté, ¿quieres que lo lleve al hospital, maestro? Él sacudió la cabeza. No, estoy bien. Tengo mucho miedo de Dios por el pecado que cometí. ¿Sabes cuál es el castigo para aquellos que exponen a una persona que Dios protegió? Es el fuego del infierno, una llama eterna. Y no me merezco. Trabajé duro desde que era un niño, mis padres, que Dios me ha creado, me creó en la población. Vine a mí. Cuando gané algo, me di algo a los trabajadores que trabajaron. Sus palabras me rompieron el corazón. Me toqué el hombro, pero a pesar de mi propia tristeza, él continuó, después de que ella murió. A menudo pensaba en suicidarme, para terminar con todo. Hasta que de repente el taller comenzó a precios, y gané mucho dinero. Por lo tanto, nunca niego a los trabajadores que trabajan y hacen caridad. Pero aún así, me temo. Miedo a morir e ir al infierno después de todo esto, especialmente porque mi tiempo está cerca. No viviré tanto como he vivido. Las palabras del maestro Adris casi me hicieron llorar, pero me controlé y traté de consolarlo. Cálmate, maestro. Dios es indulgente, misericordioso. Él perdona los pecados y no olvides a sus siervos. Ten fe. Sí, mi hijo, sí. Dios es misericordioso, pero también es justo. Y pagaré el precio de haber arrojado Nema del balcón.
Pagaré, sí, pagaré. No hables así, maestro. Dios está perdonando. Está bien, hijo mío, está bien. Déjame ahora. Me calmaré. Me fui preocupado, seguro de que se vería bien. Desde la mañana, estás abatido. Ve a casa, descansa. Dale noticias a tu madre. Asentí y me fui. Pero antes de salir de la puerta, me sentí como un fuego quemado dentro de mí. No podía pensar correctamente, arrepentimiento, culpa, disgusto de mí mismo, mis pecados. Siempre fallando con Dios, siempre olvidándolo, siempre cometiendo errores. Y con estos pensamientos, una certeza se resolvió en mí: voy al infierno. No importa lo que haga, pagaré por lo que causé. Pagaré el precio de haber arrojado a Nema desde el balcón. No merezco esta vida. No merezco tener a Dios en mi vida. Para olvidar, para aliviar este dolor y este terror que me consume, fui a una tienda en la calle detrás de mi casa y compré whisky, cerveza y comida. Gasté todo el dinero que tenía. Subí a mi departamento y comencé a devorar todo con una furia tan grande que mi estómago parecía explotar. Luego me tragué whisky y cerveza como agua, y el alcohol comenzó a arrastrarme. El piso parecía moverse bajo mis pies, y yo, incapaz de apoyarme, comencé a bailar, gritar, cantar, caer en mi cama. Me acosté con el peso de la culpa, contra Dios, contra mí mismo. 3 horas después, me desperté con los gritos de una mujer. Ella gritó: un hombre me engañó. Me hizo lanzar un hechizo contra mi esposo, estar bajo mi control, y ahora está enfermo, paralizado, inútil. Dios se vengará de ti por tu brujería. El whisky y la cerveza habían dejado mi cabeza pesada, mi cuerpo suave. Con dificultad, me levanté y me tambaleé al balcón. Apenas podía apoyarme, casi me caí en agotamiento. Cuando miré la calle, vi que todos estaban en los balcones. La Sace Salah al-Din estaba allí, y una mujer, agarrándose de su ropa, gritó con él. Pero no se sacudió a sí mismo. Con voz firme, respondió: Eres una mentirosa, una mujer sin educación. ¿Estás inventando calumnias contra mí? ¿Quién eres? ¿Quién es tu marido? ¿Qué hechizo? Tema para Dios. ¿Quién eres tú para acusar a ese hombre? Usted, que practican brujería y engañan a las personas con dinero sucio todos los días. En lugar de meterse en el infierno, ¿tienes la audacia de acusarme? La mujer trató de tomar represalias, pero el maestro califa, un hombre fuerte en el vecindario, la sostuvo y le abofeteó la cara. Sal de aquí, mentiroso. Él gritó. Salah Cheque es más limpio que tú y toda tu tierra, ni siquiera eres desde aquí. Esta es la primera vez que lo vemos para estas bandas. Si apareces de nuevo, yo mismo me vivo. La mujer asustada cambió con tono, suplicando. Mi esposo, maestro califa, morirá así. Este hombre me engañó, todo era obra del demonio. Callarse la boca. Reportado maestro califa. Eres un mentiroso. Y encima de eso es un extraño aquí. Vete antes de que lo haga peor. La mujer salió, humillada, pero la confusión permaneció. Los vecinos ya no sabían a quién creer, si el cheque era víctima o culpable. Incluso el maestro califa lo miró sospechosamente, aunque trató de esconderse. Al final, se disculpó con el cheque y lo acompañó a su casa. En cuanto a mí, regresé al apartamento, aún aturdido por todo lo que había sucedido esa noche. 2 días de desgracia, uno tras otro. Dios solo sabía cómo terminaría. Entra en mi habitación para tratar de dormir, pero mi cuerpo fue destruido, no solo por el alcohol, sino por la vergüenza de lo que había hecho. Fue entonces cuando lo vi, mi padre, sentado en mi cama, mirándome con una sonrisa. Estaba paralizado con terror. Traté de encender la luz, pero la lámpara parpadeó débil y murió. No se movió. Su presencia era pesada, como si no perteneciera a ese lugar. ¿Dónde está el dinero que prometiste dar en el nombre de Dios? Preguntó. Cercano. ¿Gastaste todo y todavía bebiste de nuevo? Sentí tus palabras como cuchillos. Lo sabía. Lo sabía todo. En un instante, su rostro cambió, y me golpeó con un objeto, un bolígrafo, tal vez,
con una fuerza que me hizo retroceder. Su voz, su forma de hablar, era todo aterrador. ¿Insistes en vivir en este éxito? Su voz resonó como un trueno. No es así. Mi corazón latía tan duro que apenas podía ver. Escuché golpes dentro de mí, como si las manos invisibles me golpearan. De repente los gritos cambiaron. Ya no era mío. Eran voces de hombres y mujeres, un coro de terror. La visión frente a mí se ha convertido. Ya no estaba en mi habitación. Estaba en un vasto lugar, un espacio que no parecía terminar. El cielo estaba distante, teñido con un rojo sangriento. Miré mi cuerpo y vi que estaba cubierto de sudor. No, no era sudor. Mi piel parecía derretirse, goteando como cera. Era el infierno. A mi alrededor, los hombres, las mujeres y los jóvenes se incendiaron, fueron arrojados de un acantilado, gritando mientras se quemaban. La escena fue tan horrible que no necesitaba una explicación, estaba en el infierno. Pero en un rincón separado de ese horror, vi a mi padre. Llevaba una túnica blanca, su rostro brillaba, y a su lado había otras personas, todas con expresiones serenas, sin miedo, sin dolor. El lugar donde estaban era blanco, puro, como hecho de nieve. Y allí, detrás de él estaba mi madre, sonriente, radiante. Corrí hacia ellos, tratando de alcanzar ese refugio, pero de repente un enorme muro de fuego se elevó entre nosotros. La distancia aumentó. Se mudaron de mí. Grité, lloré, rogé, pero no pude llegar a ellos. Cuando miré hacia atrás, vi que estaba al borde de un acantilado. Mi cuerpo parecía no tener peso. Sentí que el calor me consumía, las llamas lamían mis pies. En ese momento, sabía que iba a caer. Los gritos se volvieron insoportables. Cerré los ojos con fuerza, y cuando los abrí, estaba de vuelta en mi habitación. Mi padre todavía estaba allí, mirándome. No me volverás a ver, Usarás, dijo, con una voz que parecía provenir de lejos. Esta es la última vez. Pero quiero que seas fuerte. No tengas miedo, no lo debilites. Mientras estés con Dios, todo estará bien. Sus advertencias se han cumplido, y más que eso. Lo que sucederá en los próximos días, el formato que tendrá su vida y fin, depende solo de ti. Adiós, hijo mío. Y luego desapareció. El grito explotó de mí como una tormenta. El dolor corporal era real, como si todo fuera más que un sueño. Esa noche no pude dormir. Dentro de mí, se formó una decisión, firme y no negociable, necesitaba arrepentirme. Tuvo que abandonar el mal que hizo y regresar a Dios, sin importar las circunstancias. Cuando nació el sol, ponme ropa y fui al taller. Trabajé con un corazón más claro, como si se hubiera eliminado una parte de la oscuridad. De vez en cuando, miró al maestro Idris, que parecía más satisfecho consigo mismo que en días anteriores. Distribuyó dinero a los necesitados en la calle como si quisiera compensar algo. Al final del día, cuando todos los trabajadores se fueron, el maestro Idris me llamó. Usama, ¿estás listo para expiar el pecado que has cometido contra mí y Nema? Lo soy, dije, sin dudarlo. Así que ven conmigo. Entré en su auto y él me llevó a la casa del maestro califa. Subimos al primer piso y llamamos a la puerta. Cuando se abrió el maestro califa, sus ojos me miraron con una mezcla de ira y desconfianza. Entramos en la sala de estar, donde ya estaban el maestro Zacarías, Hassan y el Sheikh Salah al-Din. La puerta se cerró detrás de nosotros. Como te dije por teléfono, comenzó el maestro Idris, él está aquí. Vea cómo quieren lidiar con eso. Pero Saber, se arrepintió. Sus palabras sonaban como una amenaza velada, pero traté de no mostrar miedo. Dios es genial, pensé. Dios es justo. Todos se levantaron y se me acercaron. Fue entonces cuando vi al maestro Zacarías sosteniendo una cuerda gruesa en sus manos. Antes de que pudiera reaccionar, Hassan saltó sobre el maestro Idris y lo ató con fuerza. Gritó, se debatió en el suelo mientras los demás lo rodeaban. El Sheikh Salah al-Din levantó la voz, solemne. Ahora es el momento. El demonio que tomó tu cuerpo, Idris, debe irse. Tu maldad ha ido demasiado lejos.
Comenzó a recitar el Corán en voz alta durante mucho tiempo. Mientras tanto, vi al maestro Idris Esquirret, intenta escapar, pero fue en vano. De repente tu voz cambió. Ya no era suyo. Soy el mejor filósofo, médico, escritor y compositor. La voz resonó, arrogante. Soy la carrera superior que los precedió. Soy el más fuerte, arrancado del corazón del poder. No hay ningún error en mí, no hay debilidad. Nadie puede engañarme. Saldré del cuerpo de este pobre Idris y encontraré otro para vivir. Dejaré mi marca y volveré a pelear contigo. No tendré piedad. No tendré piedad de ti, hijos de Adán. Después de esas palabras, el maestro Idris cerró los ojos durante mucho tiempo, como el destete. Cuando los abrió nuevamente, estaba llorando, incapaz de controlarse. Me engañó. Resuelto. Prometió al taller que prosperara, que sería rico. Pero luego me hizo pelear contigo, me hundió en deuda. Él fue quien llevó a Usma al pecado, haciéndolo mirar a Nema con los deseos. Él fue quien encendió la discordia entre ustedes. Y cuando Usama intentó arrepentirse, el demonio lo llevó de regreso al mal. Cuando Salah revisó para ayudar, puso a esta mujer a difamarse. Su cuerpo tembló y sus palabras salieron entre lágrimas. Yo fui quien hizo caer a Usama. Yo fui quien encendió el fuego de la tentación entre ustedes. Y ahora estoy perdido. Y cuando Usama cayó y se alejó de Dios, no fue de mis manos que él se dio cuenta de su error. No. Fue el demonio quien exploró mi debilidad, quien me cuidó, y no pude escapar. Ni siquiera el maestro Idris podría contenerse a sí mismo, lloró tanto como el Sheikh Salah lo guió, diciendo, el arrepentimiento está abierto mientras vivas en este mundo. Guíe y vuelva a Dios. Y luego, escuchamos la voz suave del jeque Salah, como una melodía de esperanza, y alabado a Dios. Alabado sea Dios, oh Salah. Nos sentamos con ellos por un tiempo. Confieso que todavía me sacudía todo lo que había sucedido. Pero al final, supe que Nema era mejor. Había salido del coma, aunque con algunas fracturas en su cuerpo. Tomaría tiempo recuperarse por completo, pero gracias a Dios, no había sufrido ningún daño grave. Y lo más importante, la relación entre ella y Hassan había mejorado mucho. Fue entonces cuando descubrí algo aún más impactante: el maestro Idris había robado mi teléfono celular y enviado las fotos al esposo de Nema. Todo es parte del plano del demonio para encender el fuego de la discordia. ¿Y el más sorprendente? La placa Salah ya sabía que un demonio controlado con Idris. Reconoció las señales, marcas en su rostro, comportamientos extraños, una presencia que alejó a las personas de la oración y las acercó al mal. Cada vez que estaba cerca, ocurrieron desgracias. En ese momento, mi arrepentimiento se profundizó. Le prometí a Dios que no abandonaría a nadie solo y que nunca volvería al camino de la bebida. Cuando nos levantamos para irnos, apoyé al maestro Idris a la puerta. Mientras estábamos afuera, poniéndonos los zapatos, notamos algo extraño: en los pies del maestro Idris y el profesor Zakaria, había un pequeño tatuaje azul corazón. Era discreto, casi imperceptible, pero lo reconocí. Recordé que una vez le pregunté al maestro Idris sobre esa marca, y él se negó a responder. El sujeto fue olvidado, pero ahora, al verla de nuevo, mi cuerpo se ha estremecido. Sabía lo que eso significaba. Y así, la historia llega a su fin. Pero para que no estén confundidos, aclaro, no hay segunda parte. A veces, cuando una narración termina con una pregunta o un extremo abierto, la gente imagina que debe haber una continuación. Sin embargo, esta historia ya está explicada por sí misma. Sabemos de dónde vino el diablo, dónde fue y cómo sus acciones se multiplicaron. Historias como esta nos hacen reflejar mucho después de que terminen, y eso es natural. Agradezco profundamente a Sami Masir por esta narración, que retrata la naturaleza tan estrechamente humana, sus tentaciones y cómo el mal puede llevarnos a lastimar a otros sin siquiera darnos cuenta. Y recuerde, el hecho de que el diablo ha llevado a alguien a cometer errores no significa que esté dentro de esa persona o que necesita un exorcismo. En mi opinión, el demonio puede ser un compañero invisible, susurrando malas ideas, mientras que la persona, en esencia, está lejos de ser poseída. El alma humana es compleja. A menudo,
nuestros peores actos provienen de nosotros mismos, de los hábitos que cultivamos, de la educación que recibimos. Espero que hayas disfrutado la historia. Si le gustó, no olvide que me guste, compartir y suscribirse al canal. Montón de... La gente no se suscribe, y las historias dejan de afectarte. Comprobemos si están registrados. Y si te encantó la historia, compártala con alguien, escucha eso, te gustará. Entonces, más personas pueden reflexionar sobre ello. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga.